Hola, gente de internet, bienvenidos a un episodio más del podcast de la Meta Alianza, donde nos gusta debatir temas frikis tanto como ustedes. En esta ocasión, su anfitrión soy yo, Axel Alonso, y esta tarde me acompañan los nerds más poderosos de esta alianza. El Jubian, entusiasta de lo británico, Miguel Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que ustedes no lo ven, pero viene protegido por una Union Jack. Y bueno, nuestro experto en producción y cómics, Gilberto Navarro. Hola, otra vez, estoy del otro lado nuevamente. Ahora Axel es el encargado de dirigir la conversación. Nuestro metaleado experto en videojuegos y mangas, Geneti Echeverría, no nos pudo acompañar en esta ocasión. Al parecer, Umbrella Corp se vengó de él por hablar mal de ellos del episodio pasado, entonces Y le mandó ahí un virus terrible y sí, Un pequeño recordatorio. de que no se debe jugar con Umbrella. Entonces, pues, en esta ocasión no nos acompaña, pero le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, pues, se acerca el fin de año, muchas noticias frikis, se vienen grandes eventos, finales de temporadas, estrenos, y pues, en esta ocasión vamos a hablar de las distopías, estos mundos apocalípticos en donde nada es como debería ser y todo es horrible. Porque el 20 de noviembre se estrena Sin Sajo, parte 2, el final de la saga de los Juegos del Hambre. Y pues estas historias en donde todo está mal nos encantan. Entonces pues, para empezar con el tema de las distopías, son historias que nos fascinan. O sea, estos mundos en donde nada es feliz, en donde el mal, por así decirlo, ha triunfado, nos cautivan, son el semillero de grandes héroes como Katniss Everdeen y como otros personajes. Entonces, es muy rica la historia de las distopías. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cuál es su distopía favorita? Gilberto, ¿quieres empezar? Creo que, sí existen varias distopías. Hay unas que son mucho más clichés que otras, donde a lo mejor vino un régimen totalitario y pues eso fue lo que quedó, ¿no? Al final, esas siento que son como las más clichés, las más comunes. Pero hay unas donde se exploran mucho más otro tipo de aspectos y que ahorita estábamos recordando. Esta podría entrar como distopía. Como contexto, por así decirlo, una distopía es la antítesis de una utopía. Una utopía es algo perfecto, es donde todo funciona como relojito. Todos no hay son nada felices. malo, todos son felices. Es un ideal. Es un ideal. Y la distopía es todo lo contrario. Entonces, esta distopía es curiosa. Esta se menciona, es la diégesis del libro Fahrenheit 451. Sí, 451. 451, es que luego lo recuerdo porque Es la lo temperatura. recuerdo, pero por el tráiler y cómo lo mencionan, es en Fahrenheit 451, dirigida la película por François Truffaut. Y el libro es escrito por Ray Bradbury. Y en esta, el elemento distópico entra en que todos los libros, todo lo que sea lectura, literatura, etcétera, es quemado. Tiene que ser quemado y ahí los bomberos son todo lo contrario. Los bomberos son los que se encargan de entrar a las casas y con queroseno quemar los libros a diestra y siniestra. Y eso es uno de los temores más grandes que hemos tenido. O sea, en la Segunda Guerra Mundial hubo estas quemas de libros Por los nazis. Por los nazis. Y es algo que pues a nosotros ñoños que nos gusta mucho la lectura también, a unos más que otros definitivamente, es algo que duele. O sea, ver un libro quemarse en cualquier medio es horrible, y ver que no te permiten tener un acceso a una cultura, a una educación a través de los libros, es algo que definitivamente cuenta como algo distópico. Porque además en la novela es muy fuerte, o sea, hay gente dispuesta a morir por proteger sus libros y hay gente dispuesta a convertirse en el reemplazo de los libros para preservar esta idea de la cultura. Porque sí, o sea, es muy interesante cómo está planteado este mundo distópico, porque no hay un hecho que lo cambie todo. O sea, aquí es otra línea del tiempo. Benjamin Franklin funda las estaciones de bombeo como en nuestra realidad, pero aquí desde el inicio su vocación es destruir la cultura. Las casas son a prueba de fuego porque evoluciona la tecnología, las televisiones abarcan toda una pared. Que de hecho ya estamos en ese futuro. Ya estamos llegando a las 50. Bueno, nada más que aquí en nuestro futuro la proyecta y no es solo la pared, no es toda la pared, pero sí, eso es un poquito inquietante, sí. Y justamente es un elemento que ya lo hemos visto
en la historia. O sea, como lo acabo de mencionar, en la Segunda Guerra hubo estas quemas de los libros, pero también estaba recordando, ay, se me fue, lo tenía, claro, la quema de la Biblioteca de Alejandría, Sí, claro, que además fue una de las pérdidas de libros de más conocimiento antiguo más importantes de la historia. Toda pérdida de conocimiento, como la quema de la Cineteca en los 80s. Ah, claro, o sea, el hecho de juntar la quema, el fuego, algo que destruye todo a su paso, Con materiales que ya no se van a que conseguir. no se van a conseguir de nuevo, es algo que sí se puede ser considerado como algo distópico. Entonces, es uno de los futuros que no quisiéramos vivir en la realidad, ¿no? Que te quemen los libros, no, ahorita recordé. Bueno, eso es muy aparte, no sé por qué me acordé, pero cuando mencionamos lo de pantallas gigantes, me acordé de otra distopía. En una de las casitas del horror de los Simpson, Ajá. creo que es la quinta no es la quinta, es como la sexta. Es cuando Homero viaja en el tiempo, que Axel ya nos lo había dicho, que es adaptación de un Cuento de Bradbury cuento de también. Bradbury. Hay una parte, uno de los posibles mundos, donde Ned Flanders es como el supremo gobernante de todo. Y si no estás como feliz todo el tiempo, Positivirijillo. ajá, tienes que ir a una ¿cómo es? Reprogramación. Reflanderización. Reflanderización, una cosa así. sí, sí, sí. Entonces, es otra distopía que no nos gustaría. Como... No, porque además ahí ves como la pantalla con la cara de Flanders sale del piso, acá como onda Terminator, sí. Ajá, sí. sale del suelo y todo el mundo tiene que estar así, es el señor y máximo gobernante. Entonces yo me acordé, no sé por qué, cuando mencionaste lo de las pantallas, me acordé de eso y también es otra distopía que no me gustaría vivir en un mundo donde Flanders sea el supremo gobernante. O luego también está esta otra que es muy famosa, la de Soylent Green. Que, Claro, sí. Que al final se convierte. ¿Cómo era? De que se convierten en galletas. Se supone O sea- que el Soylent Green es como esta barra como de proteínas. Sí, o sea, en el mundo ya colapsó el ambiente y la gente tiene recursos alimentarios limitados, como en una cosa horrible hecha de algas llamado Soylent Rojo, y llega un producto revolucionario que es Soylent Green, que son unas como galletitas verdes que supuestamente son de otro tipo de algas, pero después de que el protagonista... Creo que es Charlton Heston. Charlton Sí. Heston, sí. Nuestro, Descubre- patrono actor de ciencia ficción de la vieja guardia. Sí, Sabe ¿qué todo. no hizo? ¿Qué no hizo? Ujú. De hecho, ahorita vamos a volver a Ajá. eso. Claro. Sí, claro. Charlton, bueno, el personaje de Charlton, uno de sus amigos, accede a morir y muere, que eso es como bello, aterrador. Le proyectan en la mente los recuerdos que él quiere y él pide ver bosques porque ya no hay bosques. Entonces se muere, pero le pide a Charlton Heston que siga el rastro de su cuerpo. Y chan. Creo que esto ya no es spoiler, No, tiene ya no, años. sí, ya descubre está- que ya está Soylent una Green. broma. Sí, descubre que Soylent Green está hecho de muertos. Ajá, de muertos, de Ajá, humanos. de gente humana y que nos estamos comiendo los. O sea, Sí, de hecho esa escena es como muy famosa, que lo van arrastrando y dice, Soylent Green son personas, Soylent Green son personas. Y ahorita también había otra distopía que me acordé, perdón que apañe tanto el micrófono. Otra distopía que es muy raro cómo la fueron sacando. Se llama el cómic donde sale esta distopía, se llama Snowpiercer. Es un cómic que fue llevado a la pantalla grande. Ahorita no recuerdo cómo se llama el director, es un director coreano, Byung-Hun algo, no recuerdo. Pero digo que es extraño porque la sacaron desde 2013 y apenas aquí en México la estrenaron hace unos meses, si no es que semanas. Le pusieron un nombre terrible, le pusieron El Expreso del Miedo. Pero ¿por qué es distópico? Se supone que en ese mundo, en ese futuro, se lanza una especie como de bomba, está como el mundo en sequía. Se lanza como una especie como de bomba para reinicializar las lluvias, etcétera, pero sale todo mal y entonces empieza a caer nieve, así descomunalmente, y todo se empieza a cubrir de nieve, todo el mundo se empieza a congelar, la temperatura baja increíblemente. Bueno, no, creo que no es tanto, o sea, creo que son sequías causadas por calentamiento global, y entonces la idea es contrarrestar el calentamiento global. Sale mal, los científicos metieron la pata y todo se congela. Y entonces todos los que logran sobrevivir entran a un tren que era como algo bonito en ese tiempo, como un crucero, porque era alrededor de todo el mundo. Un tren que giraba por todo el mundo y era un viaje de un año. Y entonces la gente entra como loca a ese tren y lo último, lo que queda de la humanidad está en ese tren.
Está en ese tren que no se para, todo el tiempo está dando vueltas, a ver si en algún punto acaba. ¿La glaciación? Ajá, esta era de hielo, pero pues dentro del tren hay problemas, como en toda la vida, y en la cabecera, donde está la locomotora, está obviamente la clase alta, la clase privilegiada, y hasta atrás fueron relegados pues toda la clase baja, la gente que apenas logró entrar, la gente que luchó y tuvo que matar por un lugar en ese tren. Y entonces, pues como nos ha mostrado la historia y el devenir sociopolítico y humano, es pues esto: cuando oprimes demasiado a un pueblo, se va a levantar en armas. Y entonces deciden, ¿saben qué? Queremos controlar la locomotora, queremos controlar nuestro destino. Y empieza este viaje hacia la locomotora. En la película es Chris Evans quien dirige El Capitán América. El Capitán América, en una actuación muy buena, porque es entre dramático seria, no es nada que ver con Capitán América, no es el Boy Scout, no. Es un personaje que sufrió, que tuvo que matar, que perdió cosas y que está dispuesto a morir y a llegar hasta el final de la locomotora. Entonces ahí hay otra distopía bastante interesante. No me gustaría verme en ese tren. Les recomiendo mucho la película de Snowpiercer, de este director coreano que no puedo recordar su nombre, además es difícil de pronunciar. Y salen muy buenos actores, sale John Hurt, sale Tilda Swinton, Ed Harris, Chris Evans, es muy bueno. Sí, tiene muy buen cast y de hecho tuvo unos problemas, creo que en la cuestión de producción, porque los estudios decían de que creo que querían que el director le quitara partes de la película por cuestiones de tiempo y bueno, para hacerla más accesible, pero le decían, no, ¿por qué lo tengo que hacer? Y yo, es mi obra, no la veo la necesidad, y pues una forma de sabotearla fue la distribución, que también tuvo muchos problemas en Estados Unidos. Bueno, obviamente aquí en México pues nos llegó casi como 2 años después. Y como El Expreso del Miedo. Ajá, parte muy mala traducción, porque da la idea más como si fuera una película de terror, cuando la idea es algo totalmente opuesto. Es más político, político sci-fi. Ajá. Sí, entonces, pues si tienen oportunidad, ahí busquen en internet y ahí esperemos sus comentarios a ver qué les pareció. Sí, en realidad es adaptado de un cómic que está en 2 volúmenes de un francés que no puedo recordar el nombre, pero lo publica Titan Comics. Entonces, si pueden checarlo, es Snowpiercer, y en español, pero de España, tiene un mejor nombre, que es Rompenieves. Entonces, también así lo pueden buscar, y creo que Norma lo tradujo y lo publica. Entonces ahí hay otra buena recomendación, distópico, postapocalíptico, porque las distopías van mucho relacionado con lo postapocalíptico. Sí, luego también como que hay últimamente como que han habido muchas que son como también enfocadas a la cuestión de los zombies, que lo que platicamos un poco la semana pasada, y también hay otras que están más hacia ahorita en la parte de la literatura juvenil, que justamente a propósito de los Juegos del Hambre pues se han enfocado también a explorar esos mundos, como la de Maze Runner, la de otra que es de Giver, que también van como esta línea que plantean otro tipo de futuros que intentan poner como la cuestión política y hacer como una especie de reflexión, pero aún así yo creo que es como algo todavía queda muy light, y creo que entre todas las juveniles, creo que la que está mejor planteada sigue siendo los Juegos del Hambre, y creo que es por eso que es la que ahorita la saga que tuvo más éxito. Sí, porque ves el hype que hubo y la aceptación que tuvo Juegos del Hambre contra Maze Runner, y es abrumadora. O sea, Maze Runner pasó sin pena ni gloria. O sea, fue como, sí, Maze Runner. Y para los fans de Maze Runner pues dijeron, pues ya la van a hacer, qué padre. Pero siento que para el público mainstream, yo no la fui a ver, no me llamó la atención. No. Yo sí la fui a ver, y la verdad a mí sí me gustó mucho la película. El problema es de que creo que como ahorita ya llegamos a un punto en el que ya estamos ya muy acostumbrados a películas ya post-apocalípticas y juveniles, y sobre todo juveniles, como que pues no tuvo como que tanto boom. Tal vez se lo hubieran estrenado hace como, yo qué sé, tal vez hace 5 años atrás, tal vez hubiera tenido una muy buena respuesta del público. Scorched Days tampoco hizo mucho ruido, ¿verdad? La secuela de Maze Runner. No hubo tanto. ¿Ya se estrenó? Sí, ya se estrenó. O sea, ni siquiera supe. Sí, la estrenaron creo que en septiembre, y esa sí esa no la he visto, pero me comentaron amigos que la fueron a ver, que ahí sí ya o sea, tal vez el libro no está
hay ciertas diferencias, pero en la segunda sí ya sí están muy marcadas pues sí, ya las diferencias, o sea, ya retoma ciertos elementos y ya se crea su propia historia. Sí, También la Insurgente, la de Divergente. Claro, Ajá, sí. yo no sé nada de Divergente, ni de Insurgente, ni de esas... Y Detergente. Ajá, Divergente, Insurgente, Detergente. Detergente. Todo eso, nada. Me gusta Shailene Woodley, pero no le he entrado a esa Ajá, saga. no le he entrado a ese fanbase realmente. A mí me habían recomendado los libros en su momento y la verdad a mí sí me sonaron muchísimo a los Juegos del Hambre. No más yo he visto las películas, las dos primeras, y se me hicieron buenas. Definitivamente creo que me son un poquito más que Maze Runner, pero no sé, siento como que hay muchas como coincidencias o cosas que me recuerdan mucho a los Juegos del Hambre. Entonces yo sí me quedaría mejor con los Juegos del Hambre que con Divergente, la saga Divergente. Hay otro punto en las distopías que además como que se ha explotado mucho los últimos 20 años para atrás, los últimos 20 años en adelante, que es el punto de este gran desastre. O sea, si en los años 50 la distopía era una bomba que cae y lo destruye todo, ahora es como la cuestión ecológica, ¿no? Sí, o sea, Sí, los desastres naturales. sí, desastres naturales. O sea, tienes todo lo que haga Roland Emmerich, hasta Sí. su película sobre disturbios en un bar gay son un desastre. La comunidad gay odió la película de Roland Emmerich. Que se quede con los desastres. Sí, todo es un Todo. desastre. Ajá. Pero bueno, pero por ejemplo, Mad Max tiene que ver con la guerra nuclear. Ah, ¿no? claro. Mad Max es una gran historia de utopía, y más después de que George Miller la resucitó magistralmente con Fury Road. Sí, que creo que este año va a quedar como de las mejores películas. O sea, tal vez no sé Las si... mejores películas hollywoodenses de Ajá, acción, pero- creo sí. que es la mejor indiscutiblemente. Pero algunos críticos incluso la consideran como de lo mejor del año Del en año, general, sí. sí. Es que es de esas películas donde pagas un boleto de 80 pesos, te sientas y pasas un buen rato, las 2 horas, hora y media, no tienes casi, si no es que ninguna queja cuando sales, pasas un buen rato, sabes que es un buen contenido y entonces eso no se discute y se agradece muchísimo. es un En una gran industria donde espectáculo, todo sale sí. rapidísimo, mucho se hace como, bueno, pues ya tenemos el deadline, ya sácalo, ¿no? Sí. O no se exploran otros tipos de cosas. Se agradece mucho que George Miller haya hecho esta película y le haya salido tan bien. Aparte el estilo, las tomas, La escena de la tormenta del Ajá, desierto. la cuestión también de los efectos, que estuvo muy bien trabajado entre efectos prácticos, obviamente el CGI. O sea, creo que es una película que creo que si no la han visto aún, tómense el tiempo Y crea un gran ambiente, o sea, sí te mete en ese mundo Porque posapocalíptico. ¿Cómo es desde esta distopía? O sea, en la primer Mad Max ves que el mundo está entrando en decadencia, o sea, que ya hay una crisis por el combustible, ves que la gente está volviendo a un estado semisalvaje. Max es un policía que trata de detener esta barbarie, pero en esta cruzada pierde todo lo que quería. Y ya después ves que se están formando grupos de tribus, más bien tribus de automovilistas y motociclistas. Ya en la segunda ves como ya a Mad Max de lleno en el desierto, en The Road Wasteland. Warrior. Ujú. Ajá, ya como el guerrero del camino, ya luchando, defendiendo. La verdad, yo las vi en Canal 5 hace mucho, la 2, la de... Ujú. La del La Guerrero de del Road Camino, ya Warrior. no la recuerdo muy bien. Las que vi recientemente fue la original y la Y última, la Fury Road. de Thunderdome. Beyond the Thunderdome. Ajá, Ujú, Beyond la the 3. Thunderdome. Que además aquí entra ya como en Thunderdome, ya ves que se están formando ciudades como para tratar de recuperar lo perdido en esta demagogia de la humanidad. Ves que hay un sentimiento de la tecnología es vista con un halo mágico, los pilotos son como magos y los aviones artefactos maravillosos. Y ya la tercera que entra de lleno ya, o sea, la esperanza que te daba la tercera, que además como por muchos considera como no la muy buena, la peor de las tres. En cambio aquí regresas a The Wasteland, ves a Furiosa, ves una historia de Sí, que opresión. aparte creo que Furiosa se volvió un personaje de los que ahorita sacaron del año que se volvió como que muy icónico y todo el mundo hace referencia a Furiosa y creo que a todo el mundo le gustó el personaje. Todos quisieron a Sí, Furiosa. sí. Cuando George Miller dijo que en la secuela de Mad Max no va a estar Furiosa, todos como se de- enojaron. Fue Todos así de- lanzaron las medias. ¿Qué? ¿Cómo que no me.? Y además Charlize Theron, es muy buena actriz. Sí. Es bastante versátil. Además de que luce bien, es muy fuerte. Es que el diseño del personaje está también muy bien hecho. Sí, o sea, George Miller y ella le entraron al diseño. De hecho, o sea,
vena furiosa y rapada. O sea, Charlize Theron dijo, me voy a Me tener que rapo. rapar porque eso define la fortaleza de mi personaje. Entonces, esa es una gran historia de distopía, Mad Max. Y lo bueno es que Fury Road funcionó también, que vamos a tener Mad Max para rato. Y yo nada más quisiera agregar, digo, muchas distopías podemos hablar, pero hay dos con el tema ambiental que me gustan mucho. Una también tuvo un revival reciente. La primera, que además me parece extrañísimo, porque es una distopía, pero ¿quién la hizo y para el público al que se dirigió? Wall-E de Disney. Wall-E es una distopía, o sea, ves al planeta Tierra colapsado ecológicamente, Sí, ves a ¿cómo la no? humanidad olvidando todo lo que es ser humano Lo en dejaron una atrás, nada. Sí, o sea, nada más siendo seres completamente dependientes. O sea, ya cuando te puedes analizarlo es muy macabra. Sí. Y tomando en cuenta que es Disney que la hace también, bueno, Disney Pixar, sí como que sí le pega Es un mucho al mensaje- aspecto del consumismo, o sea, le pegan mucho a Boy and Large, que es como la megacorporación, o sea, es una distopía muy interesante. Digo, la película en sí es una joya, ¿no? Pero ya cuando te puedes analizar que es una historia posapocalíptica para Sí, los yo niños. no la había visto desde esa perspectiva. Exacto, o sea, está también, no es que esté oculta, sino que No. es un mensaje está muy manejado, o sea. es muy sutil. Es muy sutil, pero creo que si le vas poniendo atención y le vas dando como que lo vas reflexionando y analizando, sí te das cuenta que sí hay un mensaje mucho son más los- pesado. Sí, o sea, ves a Wally siendo Wally Wall-E. hermoso, fabuloso, Con pero Eva. Con ves Eva. que su entorno es todo un desastre, o sea, sí, Exacto, también es una película pues de romance. sí, Pero que todo el universo, toda la diégesis es una distopía y es una muy terrible. Cuando sale del planeta Ajá. y que ves que toda la Tierra está envuelta En satélites. en satélites, en residuo espacial, también es horrible porque incluso tiene que romper y nos estamos acercando a eso. La chatarra que hay en el espacio ahorita es considerablemente grande. O sea, creo que sí, lo que hicieron en Gravity, que es como esta parte de, un satélite y puede viajar muy rápido, eso es científicamente correcto. O sea, Sí. sí puede suceder que la chatarra que se queda ahí no se recupere y puede ser un peligro para futuras exploraciones. vamos a tener que hacer una bola para sacar toda esa basura como en Futurama. Sí, exacto. Y podrá explorar muy bien. No recuerdo cómo se llama ese capítulo, pero es como, pues nosotros dijimos, pues hacemos un como bola de toda la basura y la enviamos al espacio. Lo que no sabíamos es que iba a volver como un cometa y va a destruir a toda La humanidad. Y su solución, enviar Otra otra bola de basura. para que choque con ella y rebote, pero creo que al final se hace más grande. No, dice, ¿y ahora qué va a pasar? Ya no es nuestro problema. Les toca dentro de 1000 años o algo así. Y bueno, otra que es un poquito también esta idea de algo que ocurre. Esta es una historia muy amplia porque se ha contado muchas veces. El planeta de los simios. Ah, claro, que mencionamos Ah, a Charlton Heston. Claro, Sí. sí. Claro, él ha estado en buenas distopías. O sea, Sí. en la cinta original y ya en las secuelas que siguieron se especula que el colapso de la humanidad tiene que ver con la guerra nuclear. Ujú. En el reciente revival es un virus. el De que hecho, colapsa. pudimos haber hablado de ella en la anterior porque Claro. hay una parte de infección Sí. que está ligado entre la primera y la segunda. Sí. Del reboot. Sí, Del que reboot. como dicen que es del reboot, del remake, Ajá. ¿De Tim Burton? No, de las últimas que han sacado que hacen referencia a ¿A la guerra? a las últimas que, bueno, no sé, la verdad no sé bien cómo está la cronología de Son como Es 6 que películas sí. originales. Pero Según yo, hacen son 5 referen- películas originales. Ajá. Porque ves, el planeta de los El simios. planeta de los simios. Debajo del planeta de los Sí. simios. es El escape del planeta de de los simios. La eh, rebelión en el planeta de los simios. y guerra por El planeta de los simios, 5 Son películas 5. originales que cuentan el descubrimiento del planeta de los simios y ya después la historia de cómo se convierte en el planeta de los simios ya con César como el protagonista. Exacto. Entonces también es muy buena distopía esa escena de descubrimiento de que era la Tierra todo este tiempo, que igual no creo que sea spoiler, o sea, ya tiene Ya validez. todo. O Ya sea, todos no conocen somos la- Homero Simpson para descubrirlo 30 Ajá. años después. ¡Malditos! ¡Lo arruinaron! Un momento, la estatua de la libertad. Esa distopía también es muy interesante, que los monos sean los que controlen ahora. ¿Cómo fue que lo manejaron en las originales? Es que en las originales es que hay una debacle nuclear y la humanidad se tiene que replegar y son los simios los que toman el control. Y de Porque hecho ya es ves que en la segunda Ajá. película descubren que hay humanos mutados viviendo bajo el planeta de los Que le simios. hacen reverencia a A una la- ojiva nuclear. Ajá, pero es muy interesante porque en todas las versiones tienen una versión distinta del colapso de la humanidad. En la novela original, ahí está.
¿Qué tenemos nosotros contra Sí. los autores? Es una cosa muy postmoderna de destruir al autor y nunca nos olvidamos de sus nombres. Es que es difícil recordar todo este tipo de Bueno, cosas. es una novela francesa, la original del Planeta de los Simios, y en este es un periodista que junto con un científico viajan a un planeta, hacen como toda una travesía que según ellos, con todas las leyes de la física, relatividad y todo eso, solo se iba a tomar 2 años de viaje. Ya, llegan al planeta, todo esto, pero aquí, Cita, ¿sí se llamaba Cita, la simia? No. Sí, no recuerdo la verdad. Bueno, los simios científicos que se vuelven amigos del astronauta le explican que ellos son conscientes de que en su mundo los humanos gobernaron, pero que algo pasa, que la humanidad se va volviendo cada vez más apática. Ellos ya empiezan a tener simios entrenados como servidumbre y se van volviendo cada vez más apáticos, cada vez más desinteresados en todo, y es entonces que los simios empiezan a ganar capacidades intelectuales, pero también terreno en el mundo, y llega un punto en donde la humanidad se vuelve tan apática que involucionan y se vuelven salvajes. Me imagino una escena de los monos. Venimos a conquistarlos y todos con sus celulares. Bueno, está bien. Uy, un gatito. Tengo un like. Y en la reciente sí fue a través de virus, ¿no? Ajá, sí. Que el mismo virus que vuelve a los simios poderosos es el que Es el que está destruye matando la a la humanidad. humanidad. Y la verdad es que fue en un buen reboot, o sea, mucho mejor que el de Tim Burton. Sí. Que el de Tim Burton raya en lo ridículo. O sea, los maquillajes estaban padres y las actuaciones. O sea, Tim Roth se fue a la exageración completa. Hay escenas que no tienen nada de, o sea, no sentido, simplemente son eso. Muy caricaturescas, ridículos, sí. O sea, fue una caricatura. ¿Y quién era? Mark Wahlberg, ¿no? Mark Wahlberg era el Sí. protagonista. Mark Wahlberg como protagonista también, elección un poco extraña. Sí. Su Elena romance Bonham con la Carter. mona. Ajá. Sí, parece que era Elena Bonham Carter, sí. Sí. Creo que ahí fue donde se conocieron y se hicieron como novios Tim Burton y Elena Bonham Carter. Qué bonito. Y al final que sale de la nada regresa, Abraham pero Lincoln. mira, es Abraham Lincoln César. What? Bueno, no sé si es César, es el otro. Sí, Tadeon o Tadeus, una cosa así. Ajá. Y es como, what? O sea, y se queda y es como cliffhanger, pero ni siquiera un cliffhanger bueno que No. te vaya como, solo es como te enoja. Sí. O sea, terminas de ver y como no va a ¿Qué haber. fue esto? Ajá, ¿qué Sí. fue esto? Entonces el reboot hizo un muy buen trabajo. Sí, sobre todo ¿cómo era el nombre de la última que sacaron? Rice. The Rise, la Sí, rebelión The del Rise, planeta de ajá. los simios. Que a mí sí me gustó mucho los primeros minutos, que no hubo casi diálogo y era puro como mímica. Ujú. Eso se me hizo muy interesante en cuestión de cómo estuvo el estilo y obviamente cómo siguió desarrollando la historia, que sí le dio un buen seguimiento y creo que sí mantuvo como es la consistencia en la historia. No fue así como una segunda parte que luego Y fueron otros personajes. Sí, es que o sea, eso fue lo interesante, que fueron otros personajes y aún así se mantuvo bien la historia. Sí, el único que sigue ¿No es- son los simios no y era John bueno, Connor? Caesar. ¿Qué? ¿No es John Connor? Sí, el último, la última de Terminator, el El actor, actor de sí. Terminator, sí, ¿verdad? Es el Sí, mismo actor. es el Ya mismo decía yo actor. que lo había visto. Ya decía yo que salía en otra distopía. Exacto. Esta distopía también está curiosa, pero es meterse en terrenos. Terminator es una cosa muy complicada de hablar, o sea, Sí. bueno, tiene Para esa líneas de distopía, ¿no? tiempo. Ajá, la distopía Ay, es más después de la última, que hablar de Terminator es todo un desastre, o sea, tienen que tener un físico al lado para que les explique todo el relajo Sí, temporal. creo que hay que dedicarle un programa a cuestiones de programas o de series, televisión o películas que estén enfocadas con muchas de viajes de tiempo y líneas temporales. Sí, porque en cuanto te metes con viajes en el tiempo, ya perdiste. Todo Porque puede- Tienes que cuidarlo perfectamente. Porque cada cosita puede crear un error de continuidad, un error en la historia, en la narrativa en general, y ya te rompió y ya no supiste, y la gente solo se enoja. Y es como, pero es que, y entonces, y las preguntas, y los plot holes. Sí, bueno, regresando un poquito al planeta de los simios, en esta última además creo que o sea, la maravilla está en los detalles. O sea, por ejemplo, recuerdo mucho los últimos minutos de la primera, la de no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, la primera con Jane Franco, Sí, era- que justo juega con esta idea de, o sea, elementos que tú que ya te conoces la historia, ya vas viendo, o sea, en los últimos minutos cuando ves que un científico infectado con el virus le estornuda un piloto y de repente escuchas que hablan de unos astronautas en una misión a Marte se perdieron, o de repente ves, la escena final es fabulosa, ves al piloto que es súper antipático, que es un personaje que odias toda la película, tomando el aeropuerto y de repente ves que el sujeto le empieza a salir sangre de la nariz, ves los vuelos, ves todas las ciudades del mundo y dices,
esto se Y de va hecho a creo que poner sabroso. aparece el mapa, ¿no? Donde Sí. empieza Ajá, sí, todo. y así acaba. Que todo el mapa se llena, o sea, de que justo a eso te explican de que la plaga y ya después ves el colapso de la humanidad y que los simios de San Francisco son lo único civilizado aparentemente que queda. Qué bonito, la ciencia ficción refleja nuestros temores siempre modernos. O sea, si en los 50s, 40s todavía estaba ese temor de las ojivas nucleares de una guerra, que todavía existe, ¿no? Pero Sí. ya menos. O sea, en ese tiempo era Fallout. Sí, era todo una eso. crisis, Sí. pero... Era de una mostrarle a paranoia. los niños todo el tiempo o se ocultan bajo la mesa y corren y no vean directamente la explosión. Y había otro que era muy bueno, que era si el hongo de la explosión es del tamaño de tu pulgar, estás a salvo. O creo que no estás a salvo. O sea, les enseñaban todo ese tipo de cosas. Sí. Y ahora tenemos mucho esta parte de las infecciones, ya no tanto de la guerra, sino de esto o inteligencias artificiales. Incluso esto del mundo global, ¿no? Porque estamos tan conectados que un virus se puede propagar a una velocidad rapidísima. Entonces, las distopías tienen que verse en su momento, en qué momento salen y ver qué miedos Su retoman, ¿no? contexto también histórico es importante. Sí, o sea, porque la distopía expresa como mucho miedo, o sea, después de los nazis como que también muchas historias distópicas tienen esta figura dictatorial, Sí. 1984 está inspirado en Stalin y Trotsky, las figuras antagónicas de este mundo distópico, La parte del Big Brother y Big Brother, que es que además cada vez cobra más vigilancia el Big Brother en un mundo hipervigilado de Aldous Huxley. Ujú. O sea, creo que hablar de las distopías es fascinante por lo que nos revelan de nuestros miedos, de nuestro momento. Pues está la propia de que justamente por lo que salió este tema, fue lo de los Juegos del Hambre, es lo que comentaba la escritora, de que la idea le surgió a partir de que ella estaba viendo la televisión, estaban retransmitiendo escenas de guerra en Estados Unidos, en Medio Oriente, le estaba cambiando y al mismo tiempo como creo Un que reality show, ¿no? un reality show, entonces a partir de ahí como que conectó la idea de la cuestión como de guerra que está, pero está también una crítica a la cuestión del espectáculo, de cómo nosotros, bueno, todo lo hemos hecho en algún momento, que nos hemos sentado a aprender a ver la Claro. televisión, a ver algún reality show y vemos cómo esas personas pues ahí hacen como de su vida todo un relajo, se destruyen entre ellos y para nosotros es como una forma de entretenimiento y así es como estamos, ¿no? Entonces ella obviamente los transporta a una cuestión más, una distopía. Que esta idea me recuerda mucho a el final de la primera temporada del revival de Doctor Who. Ah, claro. ¿Cuál? Sí, el final de Eccleston, cuando llegan a la estación claro, del Que programa. sale- del rival más débil. Este actor se me olvidó, que sale en la trilogía del Corneto. Claro, Simon Pegg. Simon Pegg, Simon Pegg. Claro, que sale como de un tipo que tiene como... No, pero él sale en el episodio anterior. No, pero sí No, sabes- pero salían también, ¿no? Sí. Que no era el que controlaba lo de. Porque la acuérdate- sí, ya la me acordé, sí, televisora, sí. O algo así que controlaba todos los programas de televisión o algo así. Porque creo que era de dos partes. No, era dos partes del episodio, pero ya ves que se remitía a uno anterior. Uno en el que llegan a la nueva Tierra, que es un Ajá, mundo controlado ajá. por los medios, Sí. que ya después Ah, sí, el doctor cierto, lo sí, resta, ajá. que ahí se nos Y sale ya, sí, Simon cierto, Pegg, sí. el doctor lo restabiliza, Del- pero sí, después ya me los acordé. Daleks toman el control de la humanidad y crean una estación que transmite reality shows, pero miles y miles de canales al mismo tiempo, pero todos los participantes mueren. Mueren. O sea, y ustedes reconocerán, cuando vean ese episodio, véanlo, muy recomendable, Ajá. vean Big Brother versión mortal, el Sí, rival más débil sí. literal, Sí, el rival más y débil. Project Runway con androides que te disparan. Cierto, ahí también hay otro elemento de... Y ahorita que estabas comentando de la autora y de sus inspiraciones, bueno, que en realidad, que dices que fue como... Y que sí leí la entrevista o leí el... Sí, que además lo mezclan con el frase. mito de Teseo, sí. Porque salió eso mucho, porque en cuanto salió el libro, la película y empezó a generar hype, pues inmediatamente salió, no, es que se robó la idea de Battle Royale, no, es que ya hay un libro de Bradbury, creo que es The Running Man, ¿sí es de Bradbury? No, creo que Que, no. es, que hubo adaptación ochentera con Arnold Schwarzenegger, que es igual. No, es de Philip K. Dick. Es de Dick. Ajá. Me equivoqué de autor sci-fi. Ciencia ficción, sí. Iba por ahí. Es que no me acuerdo muy bien. Pero es como la misma premisa reality show, pero con o sea, algo que se transmite, una especie como de concurso, pero que lleva a consecuencias mortales. Lo que sucede con los Juegos del Hambre es que se va mucho más allá de solamente el reality, sino que te explica que el reality es solo o sea, los Juegos del Hambre solo es un pequeño fragmento o una consecuencia de algo mucho más grande, que son las rebeliones de los distritos, del control del Capitolio, de todo ese tipo de cosas.
Y pues Battle Royale es, hasta donde tengo entendido la premisa, no he leído ni creo que es manga. Ajá. Es Hay manga, novela. Hay novela, manga y película. Ahí nos faltó Omar que nos ayude en la parte de eso, porque seguramente sí conoce de Battle Royale. Pero la premisa es que está sobrepopulado Japón. Las escuelas son incontrolables, los niños no hacen caso a sus padres, a sus maestros, están así terrible. Y entonces qué horror, adolescentes molestos. Y entonces lo que decían es, pues elegimos una al azar, creo, o la peor que salga, y les decimos, Ley de Battle Royale. Nos vamos a ir de práctica de campo. Y de pronto los gaseaban a todos y despertaban en una isla con collares ¿Bomba? Collares bomba. Y les decían, ¿qué creen? Pues todos se tienen que matar entre todos, solo puede quedar uno vivo. Y hay zonas rojas. Si ustedes están en la zona roja, les va a explotar el collar. Si alguien intenta escapar, les explota la cabeza. Si no quieren matar. Si no quieren matar, les explota. Entonces empieza a crear todas estas facciones, hay personajes, etc. Entonces, inmediatamente la gente dijo, oye, esto es los Juegos del Hambre, o más bien al revés, los Juegos del Hambre es Battle Royale. Y sale el autor y dice, pues yo no había escuchado de Battle Royale, a mí me surgió la idea de esta manera. Que si nos remontamos todavía mucho más atrás, esta cuestión de que niños que estén en un espacio como encerrado, por así decirlo, y que se maten los unos a los otros, ya se había retomado antes en El Señor de las Moscas. Esa cuestión de la pérdida de la inocencia y como de cómo se comportarían los niños en una cuestión ante esa situación, y que deja ver obviamente mucho la cuestión de cómo somos como seres humanos. Creo que desde partir de ahí se puede como que remontar. Entonces yo creo que no hay problema tanto en que haya como que relaciones o ciertas como que similitudes, pero creo que Battle Royale corresponde a una cuestión de su contexto que refleja una cuestión de contexto de Japón y en su época muy importante, y creo que los Juegos del Hambre, aunque sí hay ciertas coincidencias, creo que refleja algo más, pero más hacia de los 2000 para acá. Y qué bueno que mencionas El Señor de las Moscas y esta idea genial, nada más para cerrar un poquito ya para cerrar este tema, El Señor de las Moscas de hecho es una historia distópica, o sea, sí tienes esta exploración de la maldad inherente del hombre, pero los niños llegan a esa isla porque hay una guerra, o sea, su avión se estrella, pero varios diálogos te dan a entender que la humanidad, o sea, mientras ellos están aquí explorando la maldad inherente, o sea, la humanidad sí te da a entender que hay una guerra y que sí hay un colapso de la humanidad y que de pura chiripa esos niños son rescatados, pero que sí la humanidad está enfrentando un futuro muy duro. Y ya nada más como conclusión final, y ahorita que estamos hablando de Battle Royale, del Señor de las Moscas y de los Juegos del Hambre, Marvel hace unos 2 o 3 años sacó un cómic muy interesante en donde sí descaradamente cita todas estas historias que se llamó Avengers Battle Royale, ¿no? Avengers Arena. Ajá, no, Avengers Arena, en y donde de hecho las portadas y el logo era el mismo que el de Battle Royale. Sí, que eso fue una cosa maravillosa, o sea, es una historia en donde un montón de superhéroes adolescentes de la Academia Avengers, de la Academia de los Hombres Britannia, no, de los mutantes no. ¿No? Ah, no, sí, Sí, había un par de mutantes. No, pero estos mutantes estaban en la Academia Avengers, X-23 y otro chico que controlaba un centinela. ¿No había Runaways? No había, los Runaways, una de los Runaways está... Ay, ¿La del afro no? No, la de poderes mágicos. Se me No acaba de me olvidar acuerdo. su nombre. Que de hecho ahorita va a volver a salir en cómics porque es muy popular. No, en el cómic, un villano llamado Arcade secuestra a todos estos jóvenes. Explica que la academia de Wolverine tiene demasiada buena seguridad y por eso no se robó a ningún X-Men. Secuestra a estos jóvenes con un plan desconocido. El sujeto está loco, está demente. Entonces dice, pues estaba viendo los Juegos del Hambre y tenía dinero para hacer una isla. Entonces me ocurrió secuestrarlos y ponerlos a que se maten. Porque sí, y así desde la primera página dice, se me ocurrió por los Juegos del Hambre. Pero las portadas hacen homenaje a Battle Royale, a los Juegos del Hambre, hacen homenaje a... Hay una portada que me encanta, que es una de las portadas en inglés del Señor de las Moscas, pero ahí reinterpretada como uno de los chicos que se puede convertir en reptil. Hablan de... Retoman en las portadas también Naranja Mecánica, American Psycho, o sea, un montón de historias de mundos colapsados y de jóvenes corrompidos en este futuro. Entonces, la historia fue una de las... Incluso le dieron un premio como al autor su revelación del año. Entonces, aquí ves que puede contarse una historia original con un montón de referencias existentes, decir claramente, esto está tomado de esto, pero aún así la historia fue una revelación muy interesante que además tuvo una secuela ya un poquito alejada de la premisa original.
Pero bueno, Y ya para dar como el salto, qué mal que, bueno, también es muy interesante y nos faltó un poco abordar distopías, pero de cómics. Y Axel tiene una favorita que ahorita nos comentó, que es Old Man Logan. Y también, ahorita estaba recordando Días del Futuro Pasado. claro, sí. Días del Futuro Pasado, también distopía Sí. muy bonita. Y creo que además creo que es de las historias dentro de Marvel y los X-Men que creo que es de las más Más icónicas. Y clásicas. lo sí. más gracioso de todo es que solo dura 2 números. Sí. O sea, tú compras el Compilatorio. volumen, El volumen, sí. el recopilatorio de Days of Future Past, y en realidad son un montón de historias previas, y después ya vienen los 2 cómics de Days of Future Past, que exploran esta parte donde el programa Sentinela, Triunfó porque matan al senador Kerry. ajá, o sea, son los Brotherhood, ¿cómo lo La llaman en Brotherhood español? of- La hermandad de Manera. mutantes La hermandad malvados. de mutantes malvados, ¿no? Ajá. Sí, no son Y en malvados. inglés es que Brotherhood of Evil o algo así. Ajá, The Brotherhood of Evil Mutants. Ajá. Y deciden asesinar al senador Kelly. Y ¿es Mystique o es Destiny? Es Destiny. No, es Mystique, ¿no? Según yo no, es Destiny, porque después cuando lo rectifican, Kitty se mueve a través de Destiny y evita que le dispare con la que es como una ballesta. Entonces, se supone que matan al senador Kelly y entonces dicen, hay que probar mucho más el programa Sentinela. Y lo aprueban, ¿y qué sucede? Pues, ¿se sale de control? O sea, los mutantes están oprimidos, Ajá. pero... Pero, o sea, los sentinelas se empiezan a tomar libertad del tipo... Oliver Trask. Ajá, o sea, Sí. Oliver Trask, pero lo que decía es que los O sea, toman el centinelas control del mundo, Toman ¿no? el control y de hecho creo que hay uno de los paneles empiezan a tachar incluso no a solo mutantes, sino también sale como A humanos que apoyan mutantes. humanos que apoyan mutantes, superhéroes. O sea, también creo que está el tachezote ahí de ya mataron a Capitán América, ya mataron a Spider-Man. Y entonces, o sea, aunque solo sean 2 números, es global. Todo el universo Marvel se ve afectado por Days of Future Past, por los Centinelas, y que empiezan a tirar a matar. Y que es curioso porque también muchos de los X-Men, por ejemplo, ahorita la etapa de Brian Michael Bendis. en la Battle of Atom, que fue como que la historia que hubo a propósito del aniversario Que de, juntaron, los, ¿no? de los X-Men. Sí, se juntaron como que todas las generaciones, pero aparte vinieron como otras nuevos como grupo de mutantes malvados, por así Sí, decirlo. un revival de la hermandad, ¿no? Ajá, Pero sí, y con- justamente, de hecho, me acuerdo que empieza que va esta Iliana, que va al futuro y nuevamente ve que justamente todo está en unas condiciones pues muy... Pues nuevamente es un futuro malo, que no lo que esperaban, que que la rebelión de Cyclops, bueno, los que sigan los X-Men, ahorita está la historia de que Cyclops tiene... antes de ahorita de todo el reboot que va a ser Marvel, Sí. Sí. Cyclops está con una cuestión como de... Un líder rebelde. Un líder rebelde, ¿no? O sea, algo pasa que Cyclops se revela y queda como el nuevo gran Ajá. villano del planeta Sí. Tierra y forma su nueva que facción. es como X-Men. que es como consecuencia a partir de la de Avengers contra X-Men. Ajá, Que- el advenimiento del Fénix. Sí, que mata al profesor Xavier y... Spoiler. Bueno, creo que eso ya está más... Sí, o sea, es que ya pasó como Ya 2 no años. lo han visto mucho, Ajá. ¿verdad? Sí. Bueno, está muerto. Sí. Está muerto. Por lo menos hasta este momento sigue muerto en el universo Marvel. Y fue Cyclops el Ajá, genio. y fue Cyclops, ¿no? Que es bien trágico porque era como que su padre... Su mentor, Su mentor, figura sí, paternal. exacto. Entonces, pues se dan cuenta de que el futuro, esta Iliana va al futuro y se da cuenta de que pues, no es como lo que ellos esperaban. Llegan, obviamente, al tiempo presente, todo ese grupo de mutantes del futuro, pero aparte, esto es una mezcolanza en cuestión de líneas del tiempo, porque para este entonces están los primeros... La primera clase. ¿no? la primera generación de mutantes de Xavier, que es obviamente Cyclops, Jean Grey, Iceman, Bestia Beast. y Ángel. Ajá, y este ángel, Beast los trae otra vez al presente para que Cyclops vea o sea, como Lo que eran. Ajá, lo que eran antes, y como para hacerle caer el 20 del el mal que está haciendo. Pero entonces, esa parte es... para muchos les gustó, para mí siento que le faltó esa parte de la historia un poco más de como consistencia, porque sí hubo muchos momentos muy padres en cuestión de batallas y de enfrentamientos y en cuestión de personajes, pero como que no sí le faltó fuerza, pero sí te deja nuevamente claro, nuevamente como que ese guiño de que en el futuro
cosa que siempre parece que con los X-Men siempre el futuro que siempre tienen siempre es malo, y aparte ahorita como van la pinta con la nueva versión que va a haber de los X-Men en el All New, All Different. All New, All Different, parece que les va a ir todavía mucho peor, Puta. por lo de por los inhumanos. Sí. Entonces a ver qué pasa con los X-Men en el mundo Marvel. Y Sí, los porque mutantes. los mutantes han tenido por lo menos 2 distopías que han sido muy grandes, que es esta, la de Días Days del of Futuro Future Past, y la de Age of Apocalypse. Y las 2 ya las van a hacer películas. Bueno, la de Days of Future Past ya la Apocalypse hicieron. va. Y la de Days of, hablando un poquito de Days of Future Past, como así un poco una embarradita, los que vieron la película, hay cambios ciertas libertades que se tomaron que aún seguimos sin comprender. Bueno, sí lo comprendemos. Wolverine es popular. Sí, es que Hugh aquí tiene Jackman otra es popular. justificación. Sí. Entonces, creo que esa fue la idea. O sea, como, bueno, es como el más popular. Que Es lo que- manden a él al. Es que además lo que decía el director fue que, o sea, en la historia original sí tenía sentido que fuera Kitty la Kitty. que viajara en el Sí. tiempo, pero dice, pues Kitty no existía en los 70s, Wolverine sí. Además aquí en el argumento justifican que como es un procedimiento muy traumático y muy difícil, el factor de curación de Wolverine lo respalda. O sea, creo que sí lo justificaron de una manera correcta. Pero obviamente pues si vemos las Sí. otras películas de los X-Men nos damos cuenta de que al fin y al cabo Wolverine es el que ha tomado mucho protagonismo en cada una de ellas. Sí. De hecho, no sé, creo que sí iba a salir en la Days of Apocalypse. Creo que mencionaron que vieron un par de fotos de. No sé, la verdad es que. Según ya va a colgar las garras. Las va a colgar después de la Sí, tercera después de la película de Sí sé que va a Wolverine. haber tercera de Wolverine, pero ahí sí no sé si vaya a ser en Age of Apocalypse. Yo Pero- espero que sí, porque Que dejamos un poquito esta de la tercera de Wolverine, así como decía el gerente de Ah, Bolt, claro, sí. le ponemos un pin y lo dejamos esperando tantito para hablar rapidísimo de Age of Apocalypse, que es otra de las historias distópicas de los X-Men, en donde este villano Apocalypse en Sabanur, que fue el primer mutante y el más De la poderoso de historia. todos ellos, sí, pues desde Egipto, y de hecho sí, han enlazado la historia de Hickman, enlazó la historia de Enza Van-Nur con el surgimiento de la Orden del Escudo, que fue el abuelo de S.H.I.E.L.D. Entonces sí, es un mutante ancestral que quiere poner como un nuevo orden. Ya después te explican que fue un enviado de los celestiales para darle un nuevo sentido a la humanidad. Esa historia se ha ido retomando, o sea, en su momento fue como la gran historia, alteró toda la línea Marvel, creó una línea alterna y cada cierto tiempo se está retomando la línea de Apocalypse. Ahora la van a ver en la película, obviamente va a haber cambios. Ya hubo muchas críticas al aspecto de Apocalypse. sí. Que hubo en, creo que 2015 o en una convención salió. Sí, fue este año. Fue este año. Hubo un cosplay De Apocalypse. De Apocalypse buenísimo. O sea, era igual al de la caricatura, sobre todo al de Ajá. la caricatura. Era idéntico y todo el mundo fue como, wow. Y entonces salen las fotos del Apocalypse de Bryan Singer. Y todos como, ¿por qué se parece a Ivanus de los la Power película Rangers? de los Power Rangers? Pero yo vi, creo después- que sacaron otra imagen de, no sé si es otro corto o algo de o algo de que están grabando y se ve un poco Y se ve diferente. mejor. Y se ve diferente el diseño, entonces no sé si... Creo que sí cambiaron. tomó notas. Entonces no sé si tal vez a lo largo de la película vaya a ir cambiando el diseño. Tal vez va a ir evolucionando. Ajá, y al final obviamente Freezer? Como- y tal vez al final lo veamos como pues, la imagen que se tiene de Apocalypse. Porque en el final de Days of the Future Past, esa escena final de créditos, sí me recordaba Sí. las marcas que tienen los labios todo de... blanco, esto. Sí, o sea, las Joven. marcas de Lenza Van-Nur de toda la vida. Y ya nada más un poquito de cosas que han hecho los fans inspirados en Apocalypse que son muy fieles al cómic. Hay un video de hip hop que me encanta que se llama Kid Apocalypse. En uno de los revivals que ha tenido la historia de Age of Apocalypse, te cuentan que el nuevo Apocalypse es un clon. O sea, tratan de resucitar a Apocalypse, Wolverine y su equipo van y matan al clon, pero Fantomex, uno de los miembros del equipo de Wolverine, se siente mal, toma ADN y crea un nuevo clon de Apocalypse, al cual llaman Génesis. Entonces, ya después los mutantes de Age of Apocalypse secuestran a este niño para convertirlo así en el Apocalypse destinado a ser. Y esa historia es un arco muy interesante, hecho por Rick Remender, es en el cómic llamado X-Force. Y tanto pegó esta versión apocalíptica de este nuevo Apocalypse, de Genesis Apocalypse, que incluso le hicieron un video de hip hop, un cuate caracterizado como Evan Genesis, rapeando esa parte del arco de X-Force, entonces es muy divertido. Pero bueno, sí.
Y creo que hablando ahorita de los X-Men, está otro que querías comentar, la otra distopía, ¿no? Hablando de Wolverine también. Sí, ya bien que habíamos dicho que tomamos un botoncito, un pin, y dejamos la historia ahí colgando de Wolverine 3. Bueno, pues, Old Man Logan es una gran historia de distopías. Seguramente han escuchado hablar de este cómic. De hecho, se ha rumoreado que sería la despedida de Hugh Jackman como Wolverine. La verdad, creo que sería una muy buena idea para marcarlo. Excelente despedida. De las mejores historias de Logan, de Wolverine. De Wolverine en solitario. Esta historia se publicó en el cómic en solitario de Wolverine. Está fuera de la historia original. Le escribió Mark Millar, el escocés Mark Millar, y dibujada por Scott McNiven. Y esta es una historia... De hecho, ese sería un problema para la adaptación. Es una historia muy loca porque los villanos ganaron. Además, el razonamiento es muy lógico. Dicen, a ver, por cada superhéroe hay aproximadamente 5 superhéroes. Y piénsenlo. Villanos, perdón. O sea, por cada Spider-Man tiene una gama de villanos. O sea, imagínense cuántos villanos tiene Spider-Man. Imagínense cuántos tienen cada uno de ellos. Entonces, hay más villanos que superhéroes. Y entonces se juntan Red Skull, Doom, todos. Dicen, Hulk. ¿Qué pasa si todos los villanos que existen ahorita atacamos al mismo tiempo? Superaríamos el número así masivo. Y hacen una noche, de pronto, ¡pum! La muerte de los héroes. Todos mueren, todos. Nadie sobrevive. Y bueno, la historia empieza en California con un Wolverine ya envejecido, ya ni siquiera le funciona tan bien el factor de regeneración. Un Wolverine que se dedica a la granja, que anda con su caballo, que ahí anda cuidando sus cultivos en un mundo enfermo, también muy Mad Max el estilo. Sí. Tiene una familia, una hija llamada Jade, un hijo llamado Scott, y de repente pues tiene deudas. Y como él vive en el territorio de los Hulks... Porque Hulk, Estados Unidos se dividió en un montón de cachos. Está como toda la parte de Magneto, ¿no? Que es como la costa del Atlántico, creo. Los dominios de Doom, los dominios de Hulk, los dominios de Washington, que es de Red Skull. Entonces, lamentablemente, pues Logan vive en el territorio de Hulk. Y algo que hace... Que además es muy enfermo, o sea, sí, cuando digo mundo enfermo y triste, es mundo enfermo y triste, o sea, es una tierra dominada por Hulks, y dices, ¿de dónde salen tantos Hulks? Bueno, pues, Hulk se puso incestuoso con su prima She-Hulk. Porque era la única que le seguía el paso. Ese es un gran diálogo. Muy enfermo. Pues es que es la única que podía aguantar mismo. Y pues, desde ahí, un montón de... Imagínense rednecks, Hulks... Con además todos los males genéticos de la radiación y aparte del incesto. Imagínense Cletus en Hulk. Cletus en Hulk, sí. Entonces le dicen, o sea, ¿nos tienes que pagar o vamos a comernos a tu familia? Porque además son caníbales. Sí. O sea, todo mal. O sea, está mal. O sea, este mundo es horrible. Entonces la historia se trata de que Hawkeye, un Hawkeye ya ciego, envejecido, llega en el Spider-Móvil, el infame Spider-Móvil, y le dice a Wolverine, mira, tú necesitas dinero, yo necesito un chofer, yo necesito un asistente que me diga que me lea los mapas. Sí, Hawkeye ciego manejando. Entonces, pues el cómic se trata de eso, de un road trip por el mundo apocalíptico, con Wolverine y Hawkeye recorriendo toda esta tierra, Estados Unidos derrotado, dominado por villanos, y es una historia... Hay momentos memorables. Ahorita me acordé ya estamos a punto de pasar por Pym Falls. Es como, ¿y qué es eso? Lo verás. Y entonces pasan y es el esqueleto de Giant Man, de Hank Pym. Y todo a lo largo de una carretera. Y ves que los coches pasan por el esqueleto. Hay, por ejemplo, Las Vegas ahora se llama Hammer Falls. ¿Qué personaje tiene un martillo? Thor. Entonces ves ahí a los turistas llegando a Las Vegas pagando por tratar de levantar el Mjolnir y ser el nuevo Thor. Nadie lo logra, spoiler. Entonces es muy interesante ver cómo, o sea, todo Estados Unidos, no se explora todo, pero sí ves como partes clave de Estados Unidos colapsado. Y además en la historia se maneja un secreto que fue, o sea, ¿por qué Wolverine, o sea, en estos 50 años de ver injusticias, de ver a los villanos triunfar, de ver pisotear el legado de sus amigos, no ha hecho nada? Y la razón que dan es una historia también muy loca, muy enferma, tiene todo el sentido del mundo, pero ves por qué Wolverine está tan derrotado, por qué Wolverine yo creo que sí es un spoiler que no... No, ese no lo podemos decir, ese sí es... Es que es
híjole, es bien fuerte. Y además creo que ha sido también como que una de las historias dentro del personaje de Wolverine tan importantes que ahorita que hubo lo de Secret Wars, fue otra de las historias que decidieron como volver a visitar. Sí. Hicieron otra nueva historia y como dato curioso para los que no estén enterados, nuevamente en el All New... ay, siempre se me va. All New, All Different. All New, All Different A Marvel. ver, nada más rápido. Actualmente en los cómics Wolverine está muerto. El Wolverine, todo lo que Sí, conocimos está muerto. Está muerto, pero para ahorita en el nuevo relajo que hicieron en Marvel, va a estar esa versión de Old Man Logan dentro del equipo de los X-Men principales. Sí, y va a tener su propia serie. Sí. El Old Man Logan va a ser el nuevo Wolverine del universo Marvel. Ajá, sí. Literal, Wolverine viejito va a estar ahí. Busquen la versión, salió pasta dura en versión ¿De Marvel Luke? Televisa. Ajá. Y también está la versión, obviamente, en inglés. Es ampliamente recomendable. Le escribió Mark Millar. el Y mismo el de de- Kikas para los Sí. que no Y ubican. The Secret Service. Ándale, Kingsman de Secret Service, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. O sí. solo se llama The Secret Service. El cómic nada más se Creo que llama The Secret Service. y la película Es Kingsman. Kingsman The Secret Service. Que también bonita película. Sí, ya luego hablaremos de eso. Luego. Pero sí, es una gran distopía, es una historia muy interesante. Y con eso yo creo que cerramos. Sí, pues ya hablamos de muchas distopías, fue nuestro especial Las que distópico. nos faltaron. Sí, por eso digo, ya saben, estamos en iTunes, en Spreaker y en YouTube. También nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Y justo por eso queremos invitarlos a que nos digan cuáles son sus historias distópicas favoritas. Dejamos muchas fuera, hablamos de muchas hoy, entonces nos gustaría hacer la discusión de aquí la plática sabrosona de cuáles son nuestras historias favoritas de distopías. Esto solo fue el inicio de la discusión, entonces síganos en nuestras redes sociales y cuéntenos de sus historias postapocalípticas, distópicas, catastróficas favoritas. Creo que sin más por el momento. Pues ya nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima a todos. Hasta pronto. Saludos. La Metalianza fuera.